Hay juegos en donde los resultados son impredecibles. Y ello se debe al número de combinaciones que producen las distintas variables que intervienen en el juego. De forma parecida a lo que sucede en un juego regido por el azar, la combinación y la variabilidad son dos factores que distinguen a los organismos que se reproducen sexualmente. Las combinaciones en la información genética son la causa de que los hijos de este tipo de organismos sean diferentes entre sí y también diferentes de sus padres. Las especies que se reproducen de forma sexual son aquellas en las cuales se requieren dos progenitores, un macho y una hembra. Tanto el macho como la hembra cuentan con células especializadas en la reproducción. A estas células se les llama células germinales, aunque también se les conoce con otros nombres: células reproductoras, células sexuales o gametos. Existen dos tipos básicos de células germinales: el óvulo y el espermatozoide. Los óvulos son las células germinales femeninas, mientras que los espermatozoides son las células germinales masculinas. Las células germinales solo pueden reproducirse a través de un proceso que recibe el nombre de meiosis. La meiosis, que nada tiene que ver con el miedo o el terror, es un mecanismo especializado de división celular propio de los organismos que efectúan la reproducción sexual. Pero antes de conocer detalladamente este proceso, es preciso hacer una breve parada en nuestro camino. En las células germinales se encuentra el ácido desoxirribonucleico, también llamado ADN, el cual es responsable de transmitir la información hereditaria. Además de que contiene las características genéticas de un organismo, el ADN lleva inscritos los rasgos distintivos de la especie a la cual pertenece un individuo. El ADN de los espermatozoides contiene la información hereditaria del macho y el de los óvulos la información hereditaria de la hembra. Ambas informaciones se combinan en el momento de la fecundación. Por ello, las crías resultantes de la unión de un espermatozoide y un óvulo no son siempre iguales ni idénticas a sus progenitores. Las células germinales, es decir, los espermatozoides y los óvulos, contienen cromosomas, esos organelos responsables de transmitir la información hereditaria. Los cromosomas se encuentran formados por ADN. Todas las características de una especie se encuentran distribuidas en un número específico de cromosomas. Como recordarás, cada célula tiene una cantidad de cromosomas determinada por la especie. Así, todas las células de una mosca doméstica poseen 12 cromosomas. Las de una rana tienen 26 cromosomas. Las de un gato, 38 cromosomas. Las de una hormiga, 48 cromosomas. Las de un caballo, 64 cromosomas. Y las de una persona, 46. Pero las células germinales de estos organismos cuentan solo con la mitad de los cromosomas propios de la especie. Por ejemplo, si la célula de una persona tiene 46 cromosomas, cada una de sus células germinales tendrá solo 23 cromosomas. Si es hombre, sus espermatozoides tendrán 23 cromosomas. Y si es mujer, sus óvulos tendrán la misma cantidad. Y esto es así porque en el momento de la fecundación, el espermatozoide y el óvulo se unirán y darán origen a una nueva célula. En esa nueva célula, los cromosomas del espermatozoide y del óvulo se agruparán. De esta manera, la nueva célula contará con el número de cromosomas de la especie. En el caso del ser humano, los 23 cromosomas del padre y los 23 de la madre se sumarán en la célula embrionaria, completando los 46 cromosomas de la especie. Los cromosomas siempre se encuentran en pares o en parejas.
Dentro de esas parejas, un cromosoma corresponde a la información hereditaria del padre y el otro a la información hereditaria de la madre. Así, el nuevo ser heredará características tanto de su padre como de su madre. La palabra meiosis significa reducción. Y la reducción de los cromosomas es precisamente una característica esencial de este proceso. Como hemos dicho, la meiosis es la forma en que se reproducen las células germinales. Tiene lugar en órganos especializados en la reproducción. Cuando se trata de la reproducción de los óvulos, a la meiosis se le llama ovogénesis, y en el caso de los espermatozoides se le conoce como espermatogénesis. La meiosis se realiza cuando las células germinales se encuentran maduras. En este proceso, a partir de una célula germinal se originan 4. La forma en que esto sucede es a través de una doble mitosis. En el proceso de la meiosis tienen lugar 2 divisiones celulares. Las etapas de estas divisiones son iguales que en la mitosis, pero dobles. A las fases de la primera división se les llama profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. A las de la segunda división se les ha denominado como profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la meiosis, las profases son especialmente significativas, pues en ellas suceden 2 hechos que no se presentan en la mitosis. En la profase 1, la célula germinal se divide y origina otras 2. Antes de que se dé tal división, los cromosomas se duplican. Una vez que los cromosomas se encuentran por pares y están uno enfrente del otro, sucede lo que se llama entrecruzamiento, proceso que solo tiene lugar en la meiosis. En el entrecruzamiento, cromosomas homólogos intercambian entre sí segmentos de ADN. Todo lo demás sucede de igual manera que en la mitosis. Al final de esta primera etapa, se obtienen 2 células iguales. Cada una de las células germinales resultantes tiene el número de cromosomas que corresponde a la especie. Que las 2 células germinales resultantes hayan quedado con la cantidad exacta de cromosomas de la especie significa una cosa. Los cromosomas de la célula de origen se duplicaron, tal y como sucede en una mitosis. Apliquemos un poco de matemáticas elementales. Supongamos que la célula original tenía 46 cromosomas. En el momento de reproducirse, duplicó su cantidad de cromosomas. Esto es, quedó con 92 cromosomas. Esos 92 cromosomas se dividieron de forma equivalente en las 2 nuevas células. Así cada una quedó con 46 cromosomas. Como puedes ver, el proceso hasta aquí es igual que el de la mitosis, pero con una importante diferencia. Los cromosomas intercambiaron entre sí información genética, algo que solo sucede en la meiosis. Al llegar a la segunda profase, existen ya 2 células germinales. Cada una de las 2 células germinales efectuará una mitosis. Mediante su división, darán origen a 4 nuevas células. Sin embargo, en la profase 2 de la meiosis sucederá algo que no tiene lugar en una mitosis. Aquí, los cromosomas no se duplicarán, simplemente se dividirán entre las células resultantes. Cada una de las 4 células resultantes contará con la mitad del número de cromosomas de la especie. En el caso de los seres humanos, las células germinales resultantes contarán con 23 cromosomas, pues el número de cromosomas de la especie es 46. Al final de la meiosis se obtienen 4 células germinales, ya sean óvulos o espermatozoides. En el caso de los espermatozoides, los 4 resultantes de la meiosis estarán en condiciones de realizar la fecundación. Sin embargo, entre los óvulos la situación es distinta. De los 4 óvulos resultantes de la meiosis, solo uno queda listo para ser fecundado.
Los otros 3 óvulos se pierden.